el fentanilo porque la morfina parece que la duración era más corta y hay muchas formas de conseguir. Están los medicamentos controlados que en muchas ocasiones son usadas por el personal. El personal de blanco se droga. Sí, se droga. Y se usa mucho la cocaína, ¿verdad? Que es algo normal entre ellos que estén consumiendo. Dentro de la parte de salud existen también adicciones. Ahora la cuestión es cómo encarar esto. Bueno, de hecho, mucha preocupación, sin ánimo de satanizar ninguna de las profesiones. De hecho, ya debatíamos en el IDM un informe particularmente muy trascendente al estilo de Blanca López, que hoy va a ser motivo de debate con profesionales en la sobremesa también. ¿Sí? No es ningún secreto que las largas horas que le toca de guardia a los personales de blanco, ni qué decir en un quirófano en donde son cirugías, claro, 8 o 10 horas a veces de seguido. Entonces, nosotros los periodistas también, que saltamos a veces la radio, el canal, a los diarios. Sí, Roberto, pero no es lo mismo, no es la misma presión, estrés, Roberto. Presión, no, por supuesto. Y los policías, 24, 30 horas de seguido. También Fernanda, justamente, que hizo un seguimiento, agregaba que de acuerdo a los especialistas, primero está el nivel de exposición a ese permanente, a esa rutina de tensión. Y por el otro, el grado de facilidad de acceder a estas sustancias. Claro, porque ellos mismos pueden hacer la prescripción. Sí, particularmente esta enfermera habla de que incluso su pareja, trabajador también de blanco, le administraba morfina, pero era por su cuadro, porque tenía una enfermedad, un dolor. Los pilotos, vos sabés que ellos previamente, media hora antes se ponen alcotés y narcotés, pues llevan vida también, claro, 400, 500 personas en el espacio. Ahora, ¿por qué nosotros queremos ocultar y llegar? Porque de acuerdo al relato de alguien que fue víctima, dice de cada 10 médicos y enfermeras, 5 estamos metidos en ese submundo y ya no podemos salir. O sea que cuando entramos a un quirófano, ¿cuántos integran un equipo multidisciplinario? Y no, oye. 8. Ya anestesista, instrumentista y demás. Entonces, uno tiene que decir 4 de los que están acá probablemente Roberto, son adictos. Yo he escuchado en varias ocasiones, yo tengo un amigo que es médico y una rayita para aguantar los turnos o para antes de entrar al quirófano, así mismo, como si nada, en el sentido de que es una normalidad, obviamente no estamos generalizando, pero de que existe o que pasa, pasa. Y para eso, ¿qué te parece si hablamos con un experto, claro, Federico González? Federico González, le invitamos, está allá, llegó. Gracias. Puntualmente, porque tiene mucho trabajo. Gracias, Federico. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Gusto tenerte. Un placer. En el medio, Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Por favor, sentate. Acá me dijeron. Por favor. Sí, señor. Gracias. Sí, hay una profesión particularmente estigmatizada, no, sino con un asterisco que tiene que considerarse a la hora de apuntar hacia una suerte de que sea propenso a drogarse permanentemente. Bueno, no, yo creo que sí es importante y quizás es importante también para pensarlo en términos generales, pensar en los padres con relación a los hijos y los cuidados, etcétera, de que tengamos en cuenta que el acercamiento a cualquier tipo de sustancia, la naturalización de cualquier tipo de consumo hace que tengamos una cercanía más grande y que entonces quizás ante ciertas dificultades de la vida, tensiones, estrés, angustia, etcétera, bueno, lo más fácil sea lo que tenemos más accesible, ¿verdad? El consumo de sustancias es propio del ser humano desde la existencia del ser humano. Consumimos cualquier tipo de sustancia y tenemos ciertas conductas adictivas todo el tiempo, ¿verdad? Acá tenemos celulares en la mesa, tenemos un café que tiene estimulante, o sea, algunos después consumen tabaco, consumen vapeadores, pot, que hoy están muy de moda. Y entonces, ante ciertas, si lo pensamos como esta mesa que tiene 4 patas, ante ciertas dificultades que va flojeando alguna de ellas,
Entonces, esa sustancia, porque está cercana, porque es accesible, porque es de fácil acceso, empieza a formar parte de esa sostén, digamos. Federico, el ser humano, bueno, tenemos datos de 1700, 1800, grandes monarcas adictos a opiáceos, o sea, la droga siempre estuvo, cientos de años atrás también. El ser humano es adicto de por sí, en su naturaleza está a ser adicto. Bueno, les cuento una breve historia que tiene que ver con un experimento que se hizo en los años 70, que básicamente implicaba una rata y una caja, y en esa caja tenía un cañito que tenía agua y heroína. Ante ese experimento, las ratas, sin parar, todas y cada una lo que hicieron fue consumir la sustancia hasta morir. Digamos, el resultado de ese experimento fue eso. Bueno, entonces quiere decir que tenemos una tendencia que hace que hagamos eso, una especie de cuestión tanática que hace que las ratas, los seres humanos, etcétera, tendamos a eso. Sin embargo, después se construyó en torno a eso otro experimento que amplió el resultado, había puesto como una especie de rat park, que era un lugar, una caja donde había otras cosas, había ratas, había otras ratas, había juegos, había agua sola y había también heroína. Sin embargo, ninguna rata murió más en esa caja por sobredosis. Y lo más interesante es que las ratas que estaban en la caja anterior fueron a esa caja y se rehabilitaron, es decir, las que estaban ya en consumo estuvieron en esa caja y al ampliar y mejorar el contexto mejoró también su situación. Entonces, más allá de si tenemos tendencias o no, que eso, para eso el psicoanálisis es categórico en que sí, por ejemplo, en que tenemos tendencias tanáticas, así como tenemos tendencias libidinales, pero más allá de eso, si pensamos en ampliar y mejorar nuestro contexto, creo que tenemos mejores condiciones para pensar el consumo problemático de sustancias. Y cuando uno es demasiado bien, ¿acaso está el que tiene todo, el que no hay tensión, no hay nervios, no hay trabajo, pero igual busca como una actividad de exaltación, lúdica o de distracción? Sí, sí. De hecho, el consumo de sustancias ocurre principalmente por querer extender situaciones de ocio, digamos, de estar vinculado al placer. Así como, bueno, de tratar de mitigar el dolor, ¿verdad? Ambas cosas. Claro, y en este caso, ¿verdad? Que específico que estamos hablando, los personales de blanco, ¿verdad? Ciertos oficios que requieren mucha atención, mucha concentración y que de por ahí, en la normalidad, costaría prolongar eso. ¿Qué tan normal este tema que hoy nos trae acá, que los médicos, que los pilotos, como decía Roberto, enfermeras? ¿Y qué dice la experiencia de otros países, ¿no? El suicidio vinculado con situaciones estresantes como, bueno, ha ocurrido en nuestro país hace poco nomás y muchas veces, vinculado con extenuantes horas de trabajo vinculadas al trabajo del médico, por ejemplo. Bueno, es una realidad y eso, claro que, digamos, tiene el doble problema, digamos, de que son personas que tienen acceso fácil a sustancias y por otro lado están pasando por extenuantes y largas horas de trabajo con mucha presión y muchísima responsabilidad. O sea, van de la mano. Y entonces, 2 más 2, ¿verdad? Por un lado tengo un problema, por el otro lado tengo la solución. Eso genera una baja tolerancia a la frustración que hace que se repita y se repita y se repita esa conducta. Una vez que esa conducta entra en un círculo, ese círculo vicioso lo que hace es disminuir aún más esa tolerancia a la frustración, entonces ya no puedo estar más sin sustancia, ya no puedo estar más de mal humor, ya no puedo estar mal de salud, insatisfecho. Cualquier cosa es demasiado pesado. Cualquier cosa demasiado pesada y me hace sentir mal y entonces, bueno, es como apretar un botón para sentirse bien, ¿verdad? Vamos a escuchar de nuevo esta parte de la entrevista de Blanca López. El que era mi pareja en ese entonces, que también es terapista, que actualmente también es terapista, es militar, están en el hospital. En el hospital en el hospital militar está él. Y él fue el que empezó a ponerme. Después fue el fentanilo porque la morfina parece que era más corta, la duración era más corta, entonces me tenía que estar aplicando cada tanto. Y yo necesitaba
un medicamento que dure más tiempo y que sea menos la aplicación y que sea más tiempo. ¿Cómo atendías a los pacientes? Normal. Hasta ahora me pongo a pensar y no sé en qué momento yo me perdí. No sé en qué momento me perdí. Ni mi vida no me interesa, con ese digo todo. Manejan las cantidades y todo ¿Qué es eso. lo que más consumen el personal de blanco? ¿Se droga? Sí, se droga. Si vamos a hablar fuera de lo que es los opioides, se usa mucho la cocaína, ¿verdad? Que es algo normal entre ellos que estén consumiendo. Mayormente enfermería, porque el médico pues no hace un carajo. El médico lo único viene, te mira. Es más, hay médicos que ni siquiera saben lo que están haciendo. Vienen y le preguntan al enfermero, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos hacer? ¿Vos qué decís qué hacer? La mayoría de los residentes aprenden de nosotros nomás. Ellos aprenden de nosotros. Hospital Militar, en los hospitales donde yo estuve, Hospital Militar, Regional de Luque, Barrio Obrero, acá en Barrio Obrero. Son los hospitales más grandes los que tienen este problema. Es una realidad. Pasa, una mujer víctima justamente de estas sustancias lo está confirmando. No es ya tratar de entender por qué, para mí hoy día, es tratar de detener que esto se extienda a otras generaciones y que más gente siga cayendo. Claro, porque lo que decía, y uno se hace el seguimiento, la doctrina dice estrés crónico, acceso directo a las drogas, que ya se mencionó, cultura del silencio, ¿por qué? Porque temen perder la reputación, la carrera, la licencia, la acreditación, y que generalmente son personalidades de muy alto rendimiento. O sea que hoy, que más que menos, siendo médico, toma cursos, especializaciones, es mucho más demandante. Por lo que dice Amparo. Ahora, ¿qué dice la experiencia? Usted que estuvo en España estudiando, al final, los médicos, policías y militares de todas las naciones son así nomás luego. Bueno, yo creo que tiene que ver con cualquier tipo de estrés que se tenga laboralmente, pero también es importante ver qué son las otras cosas, digamos. Como decía anteriormente, para que algo tome relevancia, qué otras cosas están pasando que estamos dejando de lado, que estamos dejando pasar. Y yo creo que es muy interesante pensar en qué trato le estamos dando a los médicos, a los estudiantes de medicina, qué trato están recibiendo desde el lugar donde estudian, ¿verdad? Y es como una, no sé si la palabra sería una mafia, pero una rosca difícil, porque entre ellos mismos es, tenés que quedarte, tenés que pagar derecho a piso, quedarte horas, más de 24 horas de seguido. O sea, te llegas a quejar, se van contra tuyo. ¿No? Claro, bien militar es el tema. Sí. Esto, yo en mi época lo era así, es tal cosa, y es como que cuanto más castigo, más digno sos. Y no, lo mínimo, los derechos humanos, la dignidad del ser humano. Y hasta si siquiera era entendible porque buscan un alto rendimiento, insisto con eso. O sea que acá tenemos que decir que hay profesionales de primer nivel en cuanto a médicos, pero preocupa esto, porque justamente si uno viene drogado a transmitir una noticia, es probable que, bueno, ofendés y te querellan por difamación, por calumnia, ¿verdad? Pero en el caso que entre a un quirófano, tocando un cerebro, un corazón, por eso son tan respetados y por eso también hay que tratar esto con mucha delicadeza. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que el tema de romper el silencio es demasiado importante y para eso son importantes estos encuentros y estas cosas que pasan que se puedan visibilizar, ¿verdad? Nosotros hemos tenido grupos de autoayuda específicamente para trabajadores de salud, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿sí? Es muy importante que se rompa el silencio con respecto a los problemas y que se pueda conversar y que haya un otro que pueda escuchar, porque si yo planteo estos problemas dentro de mi trabajo y lo que recibo, como decía, es estigmatización y me echan del trabajo porque está concentrado, compiten como en cualquier otra profesión. Claro, también. Porque está concentrado solamente en el control y en el funcionamiento, ¿verdad? Y en realidad, bueno, yo creo que ya hay hoy suficiente bibliografía que respalda que en realidad el hecho de que tratemos digamos que maltratemos y que tratemos con desprecio no necesariamente va a aumentar la productividad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Creo que hay que empezar a repensar estructuras digamos, paradigmas, estructuras de pensamiento que en realidad nos están haciendo mal y que
no lo estamos aceptando, ¿verdad? Este verticalismo, este autoritarismo, por ejemplo. Lo que pasa es que todos somos cómplices, porque todos sabemos lo que ocurre, pero el que sale y habla sabe que la va a pasar peor, entonces ya es algo como tácito, que ya sabe que es así en la milicia, en la ronda de doctores, o sea, todo tiene sus propias reglas y leyes que son calladas, pero que Gilberto todos... Fleitas, en su momento comandante de la policía, decía que lamentaba compartir datos estadísticos como comandante de la Policía Nacional, en donde había una generación especialmente de oficiales y suboficiales jóvenes que eran adictos, un porcentaje todavía ínfimo, al menos de los que ya llegaron a ser declarados como tales y que eran tratados con terapia, porque, Amparo, acá no se trata de que el médico, el militar, el policía o quien sea diga, desde mañana voy a dejar de ser adicto. A veces hay tratamientos que duran toda una vida. Entonces, por eso es que se vuelve mucho más complicado y queremos insistir, usted en terapia cuando va, ¿puede diferenciar de cada 10 pacientes? ¿Hay una orientación hacia ciertas profesiones o no? De adictos. No, no necesariamente. Sí, al contrario, quizás se da mucho más, o por lo menos los casos que nosotros recibimos tienen mucho más que ver con trabajos que digamos, son de hecho disfuncionales, trabajo en la familia, trabajos que no son formales, ¿verdad? Porque son personas que no pueden, que no pueden sostener un trabajo, digamos, común y corriente. Federico, ¿qué es lo que más? Vos tenés un centro de rehabilitación. Nosotros tenemos un centro que es un dispositivo de atención, recuperación y seguimiento en adicciones, pero lo que nosotros hacemos es un tratamiento ambulatorio intensivo. ¿Y se puede hacer ambulatorio realmente? Porque viste que antes que nada debe ser la voluntad de la persona. Se puede, no se necesita internación. Bueno, hay casos para lo que se necesita internación, ¿verdad? Lo que sí está muy extendido es que todos los casos necesitan internación y eso es lo que no es así, ¿verdad? Al contrario, la mayor parte de los casos puede ser tratado con un tratamiento ambulatorio y sí, obviamente hay algunos casos que, digamos, ya donde la vida corre peligro, donde corre riesgo la vida de otras personas. Ahora, si ambulatorio es mucho más demandante también para la familia, ¿no? Hay que acompañar sí o sí, como cualquier otro... Pero es que es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Si hay que estar a la pensamos sombra, que se puede no acompañar, entonces en realidad es un proceso que no va a funcionar. No, ¿verdad? es que si uno es adicto en la familia, toda la familia es adicta y esa es la verdad. Sí, también. Te digo algo que me dijeron ayer. Yo estuve internado aquí, allá, entré. Ya no me acuerdo cuántas veces, como 6, 7 veces. Pero yo creo que funciona. Era un centro donde se iba 6 meses y en 6 meses estaba listo, salía y volvía a hacer lo mismo. Entonces yo le planteé, ¿pues funciona qué? ¿Qué funciona? El status quo. Funciona que todo siga igual. Funciona o sea que él salió pero no encontró la otra pieza del rompecabezas. Funciona que todo se siga sosteniendo de la misma manera, así mismo como entró la primera vez. ¿Y qué hay que cambiar entonces? Hay que cambiar la estrategia de vida, hay que cambiar la estructura en función a, digamos, herramientas que se puedan adquirir para poder vivir la vida común y corriente en esta mesa afuera. En un entorno de consumo de drogas. Ahora, doctor, con esta nueva orientación moderna, las redes, todo es tan inmediato, se consigue más fácil. Sí, yo creo que todo el sistema apunta a el consumo inmediato de mercancías, ya sea drogas, o sea información, o sea cualquier cosa. La inmediatez que hoy el mundo entero es todos tenemos entonces ese bicho de la inmediatez y ese bicho cero de la inmediatez, tolerancia también, pero Federico. es que ese bicho de la inmediatez es el que produce la baja tolerancia a cualquier tipo de frustración. Cuanto más yo necesito inmediatamente cambiar una situación, menos condiciones tengo para aceptar, esperar para que eso cambie. ¿Qué porcentaje de las personas que entran y que piden ayuda y que se rehabilitan realmente salen? Porque la reincidencia sabemos que es una constante. Bueno, pero tiene que ver con concepciones. Nuestra concepción es que yo creo que te diría así muy por arriba que un 80-85% de los casos que nosotros hemos atendido son casos que mejoran. Es decir, son casos que se cambia una perspectiva donde la droga ya no forma parte digamos, ya no es el centro de la vida de la persona y que la persona sale mejor de lo que entró. Ahora, si no vuelve a consumir nunca más en la vida, eso es como algo
creo que eso no se le pide a ninguna otra profesión en el mundo, ¿verdad? Es como que O sea el que sí o cura sí, te si pida uno después de que toma- vos te confesaste que nunca más Hay una cometas un pecado. absolución, pero, Es una absolución, tratamiento nunca más vas a pecar. va a Si ser pecas, tratamiento entonces permanente. claro. ¿No? Y al final es sí o sí necesario- se puede partir la premisa que va a mejorar y en la medida que le eche más terapia, Absolutamente, va a ir absolutamente. encontrando más herramientas. ¿no? Absolutamente. Y casos como este que vimos, donde se ve una desesperanza absoluta que muchas veces termina en el suicidio, se puede frenar a tiempo si es que trabajamos desde ese lugar, ¿verdad? Ya. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa mientras comemos unas ricas empanadas de Leo. ¿Te parecen, Pablo? Claro que sí.